Por definición, el dolor neuropático en cualquier parte del cuerpo se presenta en una zona neuroanatómica definida. En nuestro caso, la inervación somatosensorial de nuestra área de acción va a estar dada por el nervio trigémino, específicamente V1, V2, V3. Y recordemos que V3 es la única rama que va a tener función sensorial y motora para los músculos de la masticación mayoritariamente. El punto 2 habla de que debe haber una historia de lesión o enfermedad del sistema nervioso. No necesariamente en todos los casos esto se da en lo que vamos a llamar a un tipo de dolor neuropático idiopático. Importante es que vamos a tener algún tipo de lo que llamamos ganancia negativa o positiva. Esto se refiere a pérdida parcial o completa sensorial en el área. Hablamos de positiva cuando la persona tiene síntomas sensoriales aumentados y negativa cuando tenemos pérdida de sensibilidad en la zona. Y en algunos casos es posible la confirmación de la lesión con test específicos, ya sea con test cualitativos somatosensoriales, cuantitativos somatosensoriales o en casos clínicos en donde lo que realizamos son test de sensibilidad sencillos de realizar. En muchos casos sí nos apoyamos con imágenes como resonancias magnéticas, especialmente en mi caso utilizamos resonancia magnética de cerebro para descartar lesiones de nivel central. ¿Cuál es la paradoja del dolor neuropático? El paciente les dice, doctor, a mí hace un año que me operaron de esta fractura de la mandíbula y todavía me duele. Viera qué raro, a mí siempre me duele más en la noche cuando ya no estoy haciendo absolutamente nada. Me he tomado todas las ibuprofenos que he podido y no me hacen absolutamente nada. Siento como que tengo un montón de hormigas. Siento como la cara hinchada, pero no se ve hinchada. Y esta es la que ojalá nunca les pase. Doctor, ahí donde me hizo la cirugía de cordal no se me ha quitado la anestesia y fue hace un mes y me duele montones. Está hinchado, rojo, pero está frío. Vean la paradoja de todo lo que puede causar el dolor neuropático. Muy importante, doctores, no cometan el error que cometen los médicos generales. Neuropático no es igual a neuralgia. Características neuropáticas o dolor neuropático o síntomas neuropáticos hablan de alteración en el sistema somatosensorial. Utilizamos el término neuralgia cuando tenemos dolor de tipo paroxístico. Paroxístico significa dolor de corta duración, siendo las más comunes la neuralgia trigeminal, la occipital, glosofaringea, facial del nervio intermedio, y algunos clasifican el síndrome de Eagle como una neuralgia, pero en realidad es un síndrome más complejo. La neuralgia trigeminal, que veremos más adelante, es un tipo de dolor que dura de segundos hasta 2 minutos, que se presenta en una o varias ramas del nervio trigémino, que tiene una característica de un dolor tipo trueno, tipo rayo, tipo eléctrico, que tiene generalmente un periodo refractario y zonas gatillo. La neuralgia occipital tiene prácticamente las mismas características clínicas, solo que se da en la zona del nervio occipital mayor. La neuralgia glosofaringea se da en la zona de inervación del glosofaringio vago, especialmente en el paladar blando, y es diferenciada a la neuralgia trigeminal principalmente por los estímulos que la disparan, porque en la neuralgia glosofaringea incluso a veces nos confundimos con dolor miofacial masticatorio crónico, porque el paciente le duele cuando traga, le duele cuando mastica, a diferencia de la neuralgia trigeminal que generalmente no es disparada eh, por estos movimientos. El nervio facial en realidad es motor, pero tiene una parte que es el nervio intermedio que da inervación sensitiva posterior al ganglio geniculado en la cavidad auditiva media. Existe un tipo de neuralgia en donde tenemos dolor paroxístico tipo eléctrico quemante en esta zona, que generalmente se dispara por movimientos de la cabeza o tacto en la oreja.
Vean que el término neuralgia se utiliza para este tipo de dolencias. Hablamos de dolor neuropático paroxístico o neuralgias y dolor neuropático continuo. Y vamos a tener la neuralgia posherpética, la neuralgia postraumática o posterior a procedimientos, que es bastante común en odontología. Y vamos a tener dolor neuropático persistente, neuropatías o dolor dentoalveolar persistente. Términos que deben recordar, especialmente para adentrarnos a lo que es el dolor crónico posterior a cirugía oral. Neuropraxia, cuando tenemos una lesión únicamente de la parte más externa, podemos decir de la vaina de mielina, del axón, que es generalmente la causa de las parestesias más comunes, que parestesia, si recuerdan, es una sensación de hormigueo en el dermatoma o en la zona de inervación de ese tronco nervioso posterior a cirugía de terceras molares. Es la forma más común de lesión porque muchas veces los ápices de las raíces de las terceras molares están en contacto con estas vainas de mielina y solo el hecho de remover la pieza causa inflamación perineural que puede causar cambios sensoriales. Axonomnesis, cuando nos pusimos ya un poquito más creativos y con la fresa Lindemann tocamos un poquito más allá y lesionamos el axón sin seccionarlo completamente. Ya en estos casos podemos tener disestesia, que es una sensación de hormigueo, adormecimiento dolorosa, o alodinia, en donde tenemos una respuesta exagerada a cualquier estímulo, e incluso hiperalgesia, en donde tenemos una reacción exagerada, más dolorosa de lo esperado ante un estímulo doloroso. El último tipo de lesión axonal lo llamamos neuromnesis, en donde ya hay una sección completa del axón y la probabilidad de recuperación, a diferencia de las dos anteriores, es prácticamente nula. El cirujano que les diga que puede reparar una neuromnesis haciendo una neurografia probablemente no ha leído la evidencia científica. Y tienen que temerle a hacer cirugía oral por posibilidad de una lesión a las ramas del nervio trigémino. Sí, siempre hay que tener esto en mente y el paciente debe estar informado. Por favor, apóyense siempre a adecuados medios diagnósticos. En el siglo XXI no hay razón de por qué no tener una radiografía panorámica, un CONVIN si vamos a hacer una cirugía de implantes o terceros molares cuando tenemos duda en la cercanía del alveolar inferior, y un planeamiento adecuado del caso. Que aunque a pesar de que la literatura nos diga que la lesión del nervio alveolar inferior o lingual es relativamente baja, depende de muchos factores. Hablamos de que el nervio lingual, dependiendo de dónde se consulte o el metaanálisis que encontremos, tenemos que va del 0.1% al 8% de las cirugías de terceros molares incluidos, mientras que la lesión del nervio alveolar inferior va del 0.4 al 8.4%. Estos porcentajes valen nada cuando su paciente o su familiar o usted es quien tiene una lesión que probablemente va a tardar en promedio 7 años en mostrar mejorías adecuadas. Que mucho incluso en el Hospital San Juan de Dios bromeamos de que los pacientes con cirugía ortognática, cuando se hace una osteotomía bilateral de rama, que todos quedan con cierta parestesia y generalmente, igual que en la cirugía de terceros molares, cuando no hay lesión del tronco nervioso, el 95% mejoran en 3 a 6 meses. No les importa ni se preocupan a estos pacientes de cirugía ortognática porque están muy focalizados en la inflamación y en la recuperación estética que tienen posterior a la cirugía. Además, están advertidos de que van a tener parestesia, pero es muy diferente una parestesia a, como hablamos anteriormente, los diferentes términos que ya discutimos. Cuando tenemos anestesia, cuando el paciente siempre siente completamente dormida la zona,
cuando tenemos el peor tipo de dolor neuropático que se puede presentar posterior a algún procedimiento quirúrgico en cavidad oral, que es anestesia dolorosa, porque el mismo paciente no entiende cómo se le ha quitado la anestesia, pero sigue dormido y le duele. Recuerden siempre que la calidad del dolor, como hablamos en clases anteriores, es importantísima. El dolor neuropático va a presentar siempre situaciones descritas por el paciente con adjetivos como descargas eléctricas, como frío, como pinchazos, como alfileres, como ardor, como hormigueo, y puede ser paroxístico. Especialmente en las neuralgias tenemos que según criterio diagnóstico se da el dolor y se quita completamente por unos minutos al menos o segundos, o puede ser constante, que es característico de las neuropatías o las lesiones posquirúrgicas. Pero también podemos tener ambas, dolor constante neuropático con episodios o exacerbaciones tipo paroxístico. Y recordemos que el dolor en todo su contexto es multifactorial, y de ahí vienen los términos que únicamente vamos a mencionar: sensibilización central y sensibilización periférica. ¿Por qué quiero que conozcan estos términos? Porque especialmente en el dolor crónico hay mucha variación. Tenemos que entender que las células gliales, tenemos que entender que la expresión de diferentes canales y diferentes receptores va a poder estar modulada por nuestra genética y también por la epigenética, que va a venir de factores ambientales, que tantos radicales libres estemos produciendo, cómo esté nuestra función inmunológica y nuestra función inflamatoria, citoquinas proinflamatorias que van a estimular la liberación de ciertos neurotransmisores. Esto especialmente porque cuando hablamos de sensibilización central es cuando ya existe a nivel de médula espinal o sistema nervioso central facilitación del dolor. ¿Esto qué significa? Si ustedes nunca han corrido una pista de atletismo y corren 400 metros, les va a costar. Pero conforme ustedes empiecen a correr más veces, se les va a facilitar. Esto sucede en el dolor crónico. Esto sucede en pacientes que tienen ese umbral del dolor disminuido, y no necesariamente, como la gente cree, el umbral del dolor es el mismo en todo el cuerpo, sino que pueden haber zonas en donde puede haber hiperalgesia, puede haber alodinia, sin que otras zonas estén afectadas. Mientras que sensibilización periférica es más característico del dolor agudo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes los pica una hormiga y les duele el piquete, pero ven que está enrojecido por lo menos en un diámetro de 5 centímetros alrededor del piquete. Esto está más asociado a liberación de neuroquímicos, neuropéptidos en la zona estimulada. El término neuropatía, recuérdenlo, donde tenemos una enfermedad del sistema nervioso, en este caso de neuropatía trigeminal. Ya mencionamos y discutimos anteriormente lo que conocemos como neuropatía postquirúrgica, en donde tenemos historia de trauma directo, que lamentablemente es bastante común hoy en día en odontología. Veo de vez en cuando en mi clínica pacientes que fueron sometidos a una bichectomía por un colega que lamentablemente no tenía algún tipo de estudio de especialidad o de educación continua que lo capacitara para la misma. Yo simple y sencillamente, cuando recibo un paciente así, me baso en los hechos actuales. No trato de siquiera ni no de mencionar a la persona o de discutir con el paciente lo que se hizo, pero generalmente los pacientes están muy traumados y sesgados hacia lo mismo. Cuando hablamos de idiopático, que es generalmente lo que llamamos dolor dentoalveolar persistente, es cuando no hay historia de un trauma directo o aparente.